Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La paz de Cristo para todos, amén. En nombre del Señor Jesús, una cordial bienvenida. En el nombre del Señor Jesucristo. Quiero leer entonces la escritura en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 3, gloria al Señor Jesús, y a partir del verso número 21. La justicia es por medio de la fe. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Pedimos, oh Padre eterno, que nos ayudes, que nos bendigas de una manera especial, Señor Jesús, que hables a nuestro corazón, que nos edifiques, que nos enseñes, Señor Jesús, que nos reconvengas. Necesitamos ser exhortados por tu palabra. Maravilloso Jesús, aleluya, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, siéntense. Alabanzas al Señor. Bueno, hemos iniciado, hermanos, este precioso estudio de la carta a los romanos, siendo esta escritura, hermano, un manual profundo de doctrina. Amén. Sobre todo en lo que es la doctrina de la iglesia. Todo libro en la Biblia, todo escrito en la Biblia tiene algunas palabras claves que nos ayudan más o menos a definir de qué trata la escritura. Gloria al Señor. Y la carta a los romanos tiene algunas palabras que son claves, que son importantes para tener en cuenta. Una de ellas es la palabra pecado. Otra de ellas es la palabra justicia. Y la tercera palabra clave de la carta a los romanos es la palabra fe. Amén. Gloria al Señor. Pecado, justicia y fe. Gloria al Señor. Y precisamente creo que el corazón de la carta a los romanos es este capítulo 3 a partir del verso 21, la escritura que acabamos de tomar. Podemos decir que es uno de los órganos. Si esta carta fuera un cuerpo, tendría que tener un corazón. Y ese corazón, hermano, es estos textos del capítulo 3, del verso 21 en adelante, porque la esencia de todo el tema doctrinal de la carta a los romanos está aquí en estos versos. Estos versos hablan del pecado, hablan de la culpa, pero hablan también de la justificación, de la gracia, de la paciencia de Dios.
hablan de la redención. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero sobre todo, estos versos que acabamos de leer tienen también una clave y es la palabra justificación. Gloria al Señor. Cuando empezamos entonces a hacer este estudio de la carta a los romanos, pues Pablo inicia saludando, amén, y se presenta inicialmente como siervo de Cristo y luego entonces ya hace alusión a su apostolado, al apostolado que el Señor le da. Pero él de una manera muy humilde se presenta primero como siervo. Que mire que hay gente que hace alarde de lo que Dios les ha permitido hacer y la posición que les ha permitido ocupar. Pero finalmente, hermano, la posición más noble en la que Dios nos ha puesto a nosotros es la posición de siervos. Amén. Más que ser ministros, apóstoles, profetas, maestros, póngale lo que quiera y eso va y viene. Eso va y viene. Predicadores van, vienen, maestros van, vienen, o sea. Pero ser siervo tiene una connotación diferente. Porque la primera actitud que debe tener un siervo es la humildad. Usted no puede ser siervo si no es humilde. Porque si usted quiere ser siervo y no ser humilde, entonces se está apacentando a sí mismo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y no está permitiendo que Dios lo apaciente. Mire que esa fue la actitud de David. David era rey, ¿cierto? Y era un guerrero, era comandante, era rico, era poderoso. Pero él se presenta como un siervo, se presenta como una oveja, ¿cierto? Dice, Jehová es mi pastor. Si él es mi pastor es porque yo soy una oveja. ¿Y cuál será la actitud de la oveja? ¿Cierto? La misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo cuando estuvo en la cruz. Dice la Biblia, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Cierto? Si usted, hermano, quiere hacer algo con un marrano, usted lo coge, pero ese marrano patalea, corre, muerde de todo. Pero una oveja no. La ovejita se queda quietecita, temblando, pero se queda quietecita. ¿Cierto? Se deja hacer ahí lo que le quieran hacer. Esa actitud es la que toma el apóstol y ahora basado en esa actitud, entonces Dios lo respalda, hermano, de una manera especial y comienza a inspirarle esta carta. Y comienza el apóstol Pablo, hermano, bendito el nombre del Señor Jesús, hablando precisamente del evangelio. Dice, el evangelio que viene de Dios. Y cuando algo viene de parte de Dios no es algo sencillo. Es algo importante, es algo trascendental. Es algo que hay que considerar, es algo que hay que tener en cuenta. No es algo para menospreciar o tener en poco. Y está diciendo que el evangelio viene de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo está presentando la esencia del evangelio en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el evangelio. ¿Y cómo nosotros vamos a menospreciar o a subestimar a Cristo Jesús? ¿Quién como el Señor Jesús? Porque Jesucristo, hermano, es nuestro Dios. No un Dios. No un miembro más de una divinidad, de dos, de tres o de los que usted quiera poner. No. Sencilla y llanamente Jesucristo es el único y verdadero Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Ahora, cuando comenzamos a estudiar a partir del verso 18, y no quiero pues extenderme mucho en esto porque ya lo hemos visto estos días que iniciamos este estudio. Entonces el apóstol Pablo comienza a hablar de la culpa del hombre, a hablar del pecado y de la gravedad del pecado.
que el ser humano no es consciente de la gravedad del pecado, no es consciente de la verdad del evangelio y no es consciente porque ha sido cegado. Y en su condición de ciego, de sordo, entonces no puede ver más allá de la realidad. La Biblia dice que el Dios de este siglo y el Dios de este siglo es el diablo. Dice, por los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de la luz del evangelio. Entonces ellos no ven. Por eso es que Cristo es la luz, ¿cierto? Mire que el apóstol Juan, hablando de la luz, dice, aquella luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le recibió. Cuando usted comienza a analizar esos textos, hay dos cosas que me llaman la atención. Entonces dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de una manifestación. ¿Por qué? Porque dice, en el mundo estaba. Entonces yo le pregunto a usted, si estaba aquí, ¿por qué dice que venía? Ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a analizar el significado de las palabras en el contexto bíblico. Cuando dice que venía, no quiere decir que estaba en otra parte y venía. Porque primero entonces estaríamos desconociendo la omnipresencia de Dios. Es que el Señor es omnipresente. Él lo llena todo. Entonces Dios no puede venir, ni tampoco ir, porque Él está en todo lugar. Nosotros de una manera práctica para comprender el lenguaje de Dios, entonces decimos, sí, ven Señor Jesús, ven a mi vida, lléname, derrámate, desciende. Pero en la realidad lógica de Dios, en la realidad literal de Dios, Dios no hace eso. Porque Él no puede venir, porque Él no está en otra parte. Tendría que decir que aquí está ausente. Y Dios no está ausente de ningún lugar. Dios está en toda parte, aún donde se está ejecutando el mal. Ahí está Él. Lo que pasa es que Él no se manifiesta en otra parte, que ya es diferente. Muy diferente pensar que Dios se manifiesta en un sitio a que no esté en ese sitio. Entonces cuando el apóstol Juan dice, en el mundo estaba, gloria al Señor Jesús, venía a este mundo, pero en el mundo estaba. Quiere decir que Él estaba aquí, pero nadie lo veía. Amén. Él estaba presente, pero la gente no era consciente de su presencia. Pero cuando dice venía a este mundo, entonces quiere decir que se dejó ver. ¿Y se dejó ver cómo? En la presencia de Jesús. La Biblia, hablando de Cristo, dice que Él es la imagen del Dios invisible. La única manera de ver a Dios es mirando a Cristo. De resto usted no puede ver a Dios. La única manera de ver a Dios es en Cristo Jesús. Él es la luz que viene y le quita el velo al ser humano. ¿Pero a quién se lo quita? Podríamos decir, no, se lo quita a quien Él quiere. Bueno, sería una manera de verlo. Pero realmente el Señor no le quita el velo a la gente, es porque la gente no quiere. Entonces, ¿a quién le quita el velo? Al que quiere. Al que quiere. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces el hombre en el pecado está tan contento, está tan amañado en su lugar de confort, está tan relajado ahí en lo que está haciendo, que no le interesa. Y que la mayoría de la gente usted le hable, no me interesa, de pronto más adelante, o vea, dígale a este. La persona saca el cuerpo porque no le interesa. Y no le interesa, ¿por qué? Porque no es consciente. No es consciente de la gravedad del pecado. Entonces, cuando el hombre no es consciente de la gravedad del pecado, lo que reina en su corazón
es la incredulidad. Entonces, ¿qué dice la gente? Para evadir una realidad y para evadir una verdad, dice, no, el fin del mundo es cuando uno se muera. Eso no dice la gente. El fin del mundo es cuando uno se muere, dicen ellos. Porque ellos no saben que la realidad del ser humano es que su fin no es con la muerte. De ahí en adelante vienen unas cosas que no son halagüeñas para la vida. Y que también Dios está prometiendo para los que le aman y para los que le siguen, está prometiendo cosas formidables. Amén. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, dijo el apóstol Pablo a los romanos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Haceos tesoros en el cielo donde ni el ladrón ni el orín corrompe. ¿Qué tipo de tesoros serán? Empezando porque ya no vamos a estar en este cuerpo. Y el concepto de riqueza será diferente. El concepto de riqueza que nosotros tenemos acá es un baúl lleno de monedas de oro. El baloto, la lotería, ese es el concepto de riqueza que tiene el ser humano en su ser material. De pronto por ahí algunos más espirituales tendrán como concepto de riqueza su familia, las personas que le rodean. Pero eso en esta carne. Porque cuando hablamos del concepto de riqueza, no solamente estamos pensando en las monedas de oro, sino en lo que esa riqueza o esas monedas de oro nos pueden ofrecer. Porque ¿para qué quiere un ser humano riqueza? Él no puede morder una moneda de esas ni comérsela. ¿Cierto que no? Es lo que esa riqueza le puede brindar. Tranquilidad, comodidad, placer, ¿cierto? Poder, vanidad, tantas cosas le puede ofrecer. Pero si nosotros hablamos del concepto de riqueza en el cielo, una riqueza que nadie se la puede robar, una riqueza que no se puede contaminar, que no se puede manchar, que no se puede perder, una riqueza que se va a disfrutar de una manera diferente porque ya no estaremos en la carne sino en cuerpos gloriosos. Sí serán cuerpos, pero no cuerpos como este. Serán cuerpos gloriosos. Ni siquiera como el de los ángeles, sino como el cuerpo de Cristo. ¿Cierto? ¿Qué tipo de riquezas serán? El ser humano ignora eso. La Biblia habla de los que ignoran voluntariamente. ¿Cierto? Ignoran voluntariamente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Como el ser humano ignora eso, entonces ignora la gravedad del pecado. Y el ser humano se hace el de la oreja mocha cuando hablamos de las consecuencias del pecado. Esta semana me escribió un joven, no sé quién será. Al parecer me escuchó por ahí en las redes sociales, no sé. En todo caso me alcanzó a ubicar. Y comenzó a exponerme una situación y a decirme, pastor, vea, es que yo he sido muy mal esposo. He sido el peor esposo del mundo. He maltratado a mi esposa, he maltratado a mis hijos. Pero ahorita le estoy diciendo que me perdone y Dios no ha querido que ella me perdone. Pues yo le dije, hijo, no, arrepiéntase, entréguele su vida al Señor. El Señor lo perdona, pues no le garantizo que su esposa lo perdone. Es que eso es otro asunto diferente. Es que usted a esa mujer la ha maltratado, ha hecho de todo con ella, y ahorita que ya la está perdiendo, pues ya dice que es Dios el que no honra. La Biblia dice que al impío le va mal y luego culpa a Jehová. ¿Cómo le ocurre? Y entonces traté ahí, porque es muy difícil también por un chat aconsejar a alguien. Y bueno, él vivía en otro lugar, le dije que se acercara a la iglesia, en fin, pero mira el concepto de la gente. La gente cree que Dios tiene que obrar en su favor. No, Dios lo que quiere es que tú te salves.
Pero el ser humano tiene que enfrentar las consecuencias de su pecado. Y mire, hermano, que el ser humano quiere evitar las consecuencias del pecado, pero no el pecado. Si vas a conducir, no bebas. O si vas a beber, entonces entrega las llaves. Beba lo que quiera, pero no maneje. Se lo quiere librar de la consecuencia, pero no. ¿Cierto? Sexo seguro, use condón. No, haga lo que quiera, pero entonces cuídese. Y entonces no hay problema. El problema es si viene el niño. ¿Cierto? Entonces, mire que la gente tiene ese tipo de pensamientos, pero finalmente, hermano, las consecuencias del pecado alcanzarán al ser humano. Tarde que temprano lo alcanzarán. Ahora, cuando miramos entonces el capítulo 2, el apóstol ahora está hablando, hermano, del hecho de que no solamente el pueblo gentil es culpable, sino que el pueblo de Israel también es culpable. Porque los judíos allá se creían mejores que los demás, porque habían recibido la ley y todo eso, y porque fueron los primeros que recibieron el evangelio también. Entonces los judíos cristianos, aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, que todavía no tenían clara la doctrina de la gracia, que todavía estaban basados en la ley, se creían mejores, y el apóstol Pablo comienza a decirles, no, mejores. Es que sobre ustedes hay mayor responsabilidad, porque al que mucho se le da, mucho se qué. Ay, es que tienen susto, no digan amén. Al que mucho se le da, más bien tomemos este cafecito. Y dígame, ¿quién ha recibido más que el pueblo de Israel? Recibieron todo, hermano, todo. Y lo más extraordinario de todo es que recibieron todo y eran inconversos. Porque la gente dirá, no, es que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sí, pero aunque era el pueblo elegido de Dios, eran inconversos. Mire que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no heredará el reino de los cielos. Y Nicodemo era un maestro en Israel y no entendió. ¿Qué tan inconverso era? Y el Señor le dijo, te he dicho las cosas terrenales y no las entiendes. ¿Qué vas a entender si te dijere las celestiales? Porque para entender las celestiales hay que ser espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Y se han de discernir espiritualmente. La persona que es, según el concepto bíblico, natural, el hombre corriente, ¿qué va a entender de la palabra? No entiende nada. No sabe nada. Porque uno, ¿cómo va a entender lo que no conoce? ¿Y cómo va a conocer lo que no busca? ¿Y cómo va a buscar algo en lo que no cree? Y si seguimos, eso será una cadena que se extiende largamente. Entonces Pablo está hablando y le habla a los judíos de que ellos son tan culpables de pecado como el resto del mundo. ¿Cierto? Empezando porque ellos crucificaron al Señor. El Señor le dio el honor a los judíos de que la salvación viniera a través de ellos, porque eso fue lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana. Porque el tema que el Señor está tratando con la mujer samaritana no es solamente de adoración o de alabanza, de espíritu y verdad. No tanto no es eso. Porque la esencia de esa conversación era esa, que la salvación viene de los judíos. Y como los samaritanos odiaban a los judíos. Y los judíos tampoco les hablaban a ellos. Entonces el Señor le dio esa lección a ella. Porque ella lo primero que le dice, tú siendo un judío me hablas a mí que soy mujer samaritana. Primero no le podía hablar porque era una mujer y uno no podía ir hablándole a una mujer por ahí así en la calle. En esa época. ¿Cierto? No podía ir así abordando a una mujer sin saber quién era para hablarle así. Y enseguida ella, la samaritana, entonces ella le dice, y tú siendo judío me vienes a hablar a mí. ¿Qué me va a hablar usted a mí? Si entre nosotros no lavamos. ¿Cierto? Y enseguida le está diciendo, no, es que ustedes dicen que hay que adorar en el templo. Y nosotros decimos que es en el monte. Ella ni siquiera le está hablando de adoración o de alabanza. Le está hablando de un tema doctrinal. De un principio en la palabra de Dios
Les está queriendo, es que ustedes creen que ustedes solos tienen a Dios y que allá el templo, y como nosotros no podemos ir a ese templo, entonces nosotros no tenemos a Dios, pues nosotros sí lo tenemos en el monte, ¿no? Entonces el Señor dice, es que no se trata de ni el templo ni el monte, se trata es de que Dios está cerca para todos, los que le quieran buscar, eso sí que le busquen en espíritu y en verdad. Porque la verdadera alabanza no es una canción, la verdadera oración no es una canción, es una obediencia voluntaria, humilde, fervorosa y con devoción. Ahí radica el verdadero fundamento. Pero entonces el Señor le dice a ella, es que la salvación viene de los judíos. Claro, él era judío, de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá, profetizado en el Antiguo Testamento por los profetas, por los salmos, por los patriarcas, por Dios mismo cuando le prometió al hombre y a la mujer que les enviaría un Salvador. Bendito el nombre del Señor Jesús, porque el Señor le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer es Israel. Entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la serpiente es todo el hombre que está en el pecado. Y la simiente de la mujer es Cristo. Amén. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero el diablo no hirió el calcañar de Cristo, hirió fue el calcañar de la mujer. Yo a veces leía ese texto y yo decía, pero ¿en qué momento el diablo mordió el calcañar del Señor? No, es que no es el calcañar del Señor, es el de la mujer, de Israel, y por eso es que Israel ha sido coja toda la vida. Y también está representado en Jacob, que quedó cojo toda la vida. Israel se para, vuelve y cae. Nunca han sido estables en su vida espiritual, pero hay así más de uno. Bendito mi Cristo. Ahora, el Señor entonces en este capítulo 3 encierra a todos bajo pecado en esta instrucción. Pero al partir del verso 21, el apóstol Pablo abre el abanico de la solución. Porque si bien está presentando el pecado, las consecuencias del pecado, está presentando a Israel como culpable, al pueblo gentil como culpable, ahora a partir del verso 21 está presentando una solución. Una solución que va en contra de toda la lógica. Porque el pueblo de Israel tenía la ley. Pero ¿quién se podía salvar por la ley? Si la ley ni siquiera fue dada para salvación. El apóstol Pablo, hablando de la ley, dice, yo no conocía el pecado, yo conocí el pecado cuando vino la ley. Y la ley que se suponía que iba a ser una bendición para mí me mató. Eso dijo el apóstol Pablo, esa ley me mató. Leas el capítulo 7 y el capítulo 8 de la carta a los romanos, que Pablo viene hablando acerca de ese tipo de cosas. Por eso él dice, miserable de mí, porque la ley lo hizo ver como un pecador, ¿cierto? Por eso es que el apóstol dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Claro, el pecado abundó, fue cuando vino la ley y la ley agravó todo. Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos, todos, como le digo, toda esa gente era inconversa. De pronto habían algunos que querían ser por ahí espirituales, pero no tenían ninguna revelación de nada. Solamente sabían que tenían al Dios de su padre Abraham, que había muerto hacía más de 500 años. ¿Cierto? Y ellos estaban allá resignados a la esclavitud y todo ese tipo de cosas. Pero ahora el Señor los saca de allá, les muestra su poder, pero ellos no se convierten. Porque mire que ante la primera dificultad ya se querían devolver. Llegaron al mar y ya se querían morir. El mismo Moisés ni siquiera sabía qué hacer. Y se puso ahí a orar y el Señor lo regañó porque estaba orando. Pues no, si usted pone a orar, no crea que el Señor lo va a regañar. Regañó a Moisés. Pero usted bien puede orar todo lo que quiera. Porque hay cosas que no se resuelven orando. Si usted está bravo con su esposa, ¿para acá pone a orar? Pídale perdón y ya. Y ya después se ponen a orar juntos, ahí sí. Pero hay cosas que se solucionan es actuando.
¿Cierto? Claro, uno le pide la dirección a Dios y todo esto, pero Señor, que mi esposa se contente conmigo. No, vaya, pídale perdón. Ella no se va a contentar por eso. Se va a contentar es porque usted es humilde y le pide perdón. Y pues no dicen amén las mujeres más duras. Tan bravo, me pone a colaborarles, hermano. Fabi, hermano. Bendito mi Cristo. Ellos salen de Egipto y ahora entonces llegan a un lugar donde hay agua. Pero resulta que el agua es ¿qué? Amarga. Y la llaman Mara porque es amarga. Y ya quieren devolver. Una persona espiritual, hermano, no se devuelve ante la primera calamidad. Cuando uno es espiritual se le puede venir el diablo encima, el mundo encima, la iglesia, le puede venir el que sea encima. No, yo voy es para adelante. Yo estoy es con mi Cristo, Él está conmigo, yo voy es para adelante, yo esta salvación no la pierdo. Así se venga lo que se venga. En el mundo tendréis aflicción, muchas son las aflicciones del mundo. Y siga de ahí para adelante todo lo que viene. Pero ¿qué? Yo voy firme. Yo voy firme. Entonces Dios lleva a Moisés al monte Sinaí y establece con él unas normas, porque la ley son unas normas de convivencia. Inicialmente unas normas en cuanto a su comportamiento, su aseo, su alimento, su vestimenta, unas normas personales. Pero también hay unas normas colectivas que hasta dónde llego yo, hasta dónde puedo ir, cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, qué obligaciones tengo con los... Y establece y hay unas normas en cuanto al culto. Ustedes cuando se presenten delante de Dios van a hacer así, un altar, esto y aquello. Y si alguno comete un pecado, pues entonces yo le voy a dar la oportunidad de que se muera más bien un animalito. Pero eso no lo libra de la culpa. Porque el sacrificio y el holocausto lo que hacían era aplacar la ira de Dios. Pero el tipo era culpable. Y que se iba a salvar porque no. Sino que Dios no lo mata porque se murió otro. Pero hubo algunos hermanos que cometieron pecado que Dios ni siquiera les dio la oportunidad de que un animalito se muriera, sino que abrió la tierra y se los trajo. No, yo esto no lo paso por alto, y abrió la tierra y ¡pum! Antes de que vengan a traerme aquí sacrificios. Al punto, hermano, ellos se llenaron tanto de sacrificios y todo eso que el Señor le dice a Isaías: hastiado estoy de la multitud de vuestros sacrificios. Sacrificios de corderos engordados, no lo puedo soportar, no lo quiero resistir. El Señor estaba hasta aquí. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron a pecar y a hacer de todo. Y ay, no, yo voy y mato un corderito y ya con eso no tengo problema y cuadro con el Señor. Como quien dice, el que reza y peca. No, bendito mi Señor. Ayúdame, Señor Jesús. Pero pregúnteles un salmo. A eso se dedicó el pueblo. Es como el que viene al culto y se queda, se va a emborracharse. Que gloria a Dios. Es como el que viene y supuestamente se llenó de Dios y ya se va a cascar la señora, a decir mentiras. No tiene sentido, ¿cierto? Porque soy o no soy. La ley de Moisés agravó el pecado. El pecado ya existía, claro. Y ellos sabían muchas cosas que eran pecado y que no agradaban a Dios. Pero la ley mosaica agravó ese pecado. Y el que no cumplía esa ley estaba perdido. ¿Y quién cumplió la ley? En el concilio que hicieron en Jerusalén, hermano, donde los discípulos, incluyendo Pedro y algunos otros, querían judaizar a los gentiles. Querían que se convirtieran a la ley, que se circuncidaran, que guardaran el día sábado y todas esas cosas de la ley. ¿Qué pasó ahí?
Pablo les tuvo que decir, pero es que muchachos, venga, si nosotros no fuimos capaces de guardar la ley, y nosotros nacimos judíos, nos enseñaron la ley desde niños, hicimos sacrificios toda la vida, estudiamos, no sabemos la ley de memoria, toda nuestra existencia giró en torno de la ley. ¿Qué ley va a guardar esta gente? Y seguramente señalaron algunos por ahí. A ver, ¿cuál es el segundo mandamiento? ¿Qué ley van a guardar si ni siquiera lo saben? Y la ley no eran los 10 mandamientos, que de hecho ni siquiera eran 10. Y entonces, ¿cómo íbamos a pretender que ellos guarden la ley si nosotros mismos no la hemos guardado? Y entonces Pablo recibió la revelación del evangelio de la gracia. Para que los gentiles, al igual que los judíos, pudieran ser salvos sin necesidad de la ley. Entonces Pablo comienza a hablarles a ellos y a decirles, verso 21, pero ahora, aparte de la ley, porque mire que está haciendo una diferencia entre la ley y lo que ahora Dios ha hecho con nosotros. Pero ahora, aparte de la ley, no está el versículo por ahí, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios. Y yo he pensado y he analizado, a ver, la justicia de Dios. ¿Cómo podemos nosotros interpretar la justicia de Dios? Si una persona que ha hecho el mal, simplemente lo perdonan, ¿eso es justo? Es justo que usted se enoja, hermano, cuando que capturaron al cabecilla de no sé qué, tal grupo armado, y lo metieron a la cárcel y se murieron no sé cuántos policías para poder capturarlo, y enseguida un juez a los 2 días lo dejó libre. Y uno le das como una ironía. Vea pues, qué injusto, ¿cierto? Pero eso fue lo que hicieron con usted. Así es, amén. Primero que todo, tenemos que comenzar a analizar esa expresión de la justicia de Dios en este contexto. Porque si hablamos de la justicia de Dios, la Biblia dice que Él es vengador, que Él es juez justo, que no dará por inocente al culpable. Como decía en la ley, ojo por ojo y diente por diente. El que a cuchillo mata, y así sucesivamente. Hablamos de la justicia de Dios, el que la hace la paga. Porque Dios no dará por inocente al culpable. ¿Cierto? Dice la palabra del Señor. Usted lee el Salmo 1, imagínese. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y ahora, cuando la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, está hablando de la justicia del hombre y que el hombre por sí mismo no puede. No está en la capacidad, empezando porque todos fuimos vendidos al pecado. La Biblia dice que Dios encerró a toda la humanidad bajo pecado, para que nadie se pueda justificar, ¿cierto? Y no hay justo ni aún uno. Cuando yo pienso entonces en este texto que dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Yo digo, bueno, ¿dónde está el contexto? Y el contexto está en el capítulo 1, en los primeros 4 o 5 versos de la carta, que dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mire que comienza a hablar del evangelio de Dios, ¿sí? Está queriendo decir que el evangelio vino de Dios, no que lo trajo Martín Lutero, ni ninguno de los reformadores, ni nada de esa gente, no. Esa gente en su momento hicieron lo que ellos creyeron, unos bien, otros no tan bien, pero no vamos a decir aquí que se salvaron de perdido, no, pero el evangelio viene de Dios. Y si viene de Dios, como les dije al principio, es trascendental,
es importante, hay que prestarle atención, no es cualquier cosa vana, no es poquita cosa, el evangelio es algo grande y es glorioso. ¿Por qué? Mire, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Mire que es lo mismo que está diciendo en el capítulo 3, ¿cierto? Testificada por la ley y por los profetas. Está hablando de la justicia de Dios, pero resulta que aquí en el capítulo 1 está hablando del evangelio, que también fue testificada por los profetas, ¿cierto? Y por las escrituras. ¿Qué testificaron ellos? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Ahora, si usted se va al verso 16, el verso 16 une las dos cosas que estamos hablando. Primero la justicia de Dios y luego el evangelio. ¿Sí? El capítulo 3 habla de la justicia de Dios. El capítulo 1 está hablando del evangelio. Pero en el verso 16, Pablo los une, los enlaza. Hay una conjunción. El que de pronto le gusta algo de matemáticas sabe que existen unos símbolos que se llaman conjunciones. Y, entonces, sí, solo sí, que es una condicional. Aquí está uniendo las dos cosas, porque cuando hay una conjunción no se pueden separar, porque lo uno no puede coexistir sin lo otro. Sí, lo uno no puede coexistir sin lo otro. Entonces dice el verso 16, y aquí está hablando el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La mayoría nos aprendemos ese versículo y desconocemos el otro. O cuando se aprenda un versículo, apréndaselo completo. Porque seguramente el segundo dice más que el primero, aunque uno lo ignore. Sino que eso suena muy bonito. El poder de Dios, la bomba de Dios, la dinamita. Yo he escuchado una cantidad de predicaciones. Pero ahora dice entonces el verso 17. Y se une. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. O sea, se manifiesta. Se deja ver. Se quita el velo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿de cuál justicia está hablando Pablo en el capítulo 3 y el verso 21? Pues está hablando del evangelio. Ay, gracias por ese amén. Tienen que venir desde Bucaramanga hasta decirlo. La justicia de Dios está revelada en el evangelio. ¿Y por qué no la manifestó de otra manera? Porque si Dios la manifiesta de otra manera, nos mata. Porque ¿qué era lo justo? Lo justo, hermano, es que las consecuencias del pecado vinieran sobre nuestra vida. Y la consecuencia más grave del pecado es ¿cuál? Porque la paga del pecado. Ay, sí lo dijeron bonito. Porque la paga del pecado es la muerte. Es que era lo justo, hermano. Que estuviéramos muertos. Lo justo es que nos hubiéramos muerto. Como dijera un niño, nos hubiéramos morido. Eso era lo justo. ¿Cierto? Por eso Pablo dice, ahora aparte de la ley. ¿Por qué? Porque Dios en la ley estableció una forma de justicia. Y la forma de justicia era que como alguien pecaba, alguien se tenía que morir. Entonces, ¿quién se moría? No se moría una palomita, una tórtola, un cordero, un buey, un búfalo, en fin, lo que fuera. Y la persona quedaba ahí como que, ay, me salvé, ¿cierto? Pero ahora el Señor establece otra forma de justicia, aparte de la ley. Y esa forma de justicia está basada ¿en qué? En su gracia. Desde luego alguien se tenía que morir. Porque la gracia y el evangelio no invalidan la ley. No la invalidan.
Porque el foco, el centro, la esencia, la síntesis de la ley, de la justicia, era que el pecador se muriera. Claro, entonces Dios establece la doctrina de la propiciación, que es la misma doctrina de la sustitución, donde otro muere en lugar del pecador. Entonces el oferente viene y dice, no, yo soy culpable, claro, pero maten más bien a este animalito, yo no morí, yo tengo hijos. Y entonces sacrificaban el animalito. Pero entonces ahora Dios toma otra posición y presenta la justicia desde otro punto de vista que agrava mucho más el pecado. ¿Y por qué lo agrava? Porque ahora el que muere no es un animalito. Ahora el que se muere no es un corderito. Ahora no es la sangre de un becerro la que se derrama. Ahora hay una muerte, pero no cualquier muerte. Ahora, ¿qué hago yo aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado cautivo injustamente, y los que lo llevan cautivo lo hacen aullar y gemir, y mi nombre es blasfemado todo el tiempo. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¿Estaré presente para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Usted cree que el propósito de Cristo era andar por ahí limpiando leprosos, dándole vista a los ciegos? Pues eso lo hizo Él por añadidura. Pero el propósito esencial de la manifestación de Dios en carne era hacerse hombre para poder morir. Porque si no se hace hombre, no muere. ¿Cómo va a morir Dios? ¿Cómo se va a morir Dios? Empezando porque Dios no depende de la vida. La vida depende de Él porque Él se inventó la vida. ¿Quién le da la vida a Dios? ¿Quién le quita la vida? Nadie. Porque Él no depende de la vida. Él mismo es la vida. Él es la vida misma. El que tiene a Cristo tiene vida. Y el que no lo tiene está muerto. Mas vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, Dios os dio vida juntamente con Cristo. Y dice el apóstol, le dijo a los Colosenses, capítulo 2, verso 13, le dice, y Él tomó el acta, porque había un documento escrito en el cielo con tu nombre. Y en esa acta estaba escrito, o está, no sé, depende como usted. Si la escribieron con lápiz o con qué la escribieron. Pero un acta donde está escrito toda su vida. Lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer. Lo que ha pensado y lo que ha dejado de pensar. Todo está escrito. La Biblia dice que Dios revelará aún lo más íntimo y vergonzoso de los hombres. Los secretos de los hombres. Los van a exponer públicamente allá, hermano. Entonces las vergüenzas que el hombre, de lo que más allá lo van a exponer. Hay cosas de las que uno se avergüenza y no quisiera que nadie supiera. Mire que anteriormente la mayoría de las personas oraban en voz alta. Hoy en día no. Hoy en día usted se arrodilla al lado de una persona y usted no sabe qué estará orando. Claro, le da pena y no queda poner a decir ahí, Señor, es que yo soy un adulto. No, usted cuando le va a decir ese tipo de cosas al Señor, usted lo dice callado. Porque usted se avergüenza. ¿Sí o no? No dicen amén, pero bendito mi Cristo. Señor, yo predico solamente lo que usted me dijo. Ya usted verá, Señor. Padre Celestial. Dios se manifestó en carne con el propósito de poder morir. Morir no por culpa nuestra. Porque es que Cristo no murió por culpa nuestra, hermano. Eso es lo que la gente cree.
No, es que Cristo murió por culpa nuestra, dicen unos. Y otros dicen, no, es que Cristo murió por la verdad. ¿Cuál de las dos más equivocadas? Cristo no murió por culpa tuya, ni tampoco murió por ninguna verdad. Si dijéramos que Cristo murió por la verdad, tendríamos que decir que Él estaba muriendo por la verdad y otro, pero es que Cristo no tiene la verdad, Él es. Y eso es diferente. Y eso es diferente. Cristo no murió por culpa nuestra, Cristo murió fue por causa nuestra. Porque si nosotros dijéramos que Cristo murió por culpa nuestra, tendríamos que decir que Él murió y no tenía opción. Pero Él murió porque quiso. Él murió porque quiso, a nadie lo obligó. ¿Quién le dijo en el cielo, vea, esa gente que usted hizo, mire cómo está, si usted no va y se muere por ello, entonces ¿qué? No. Él se quedó mirando desde los cielos, hermano. Y a pesar de nuestro pecado, de nuestra maldad, de la ignominia, a pesar de cualquier cosa que Él haya podido sentir, al punto que dice la Biblia que Él se arrepintió de haber hecho al hombre. Porque todo designio del pensamiento del corazón de los hombres era de continuo, solamente el mal, dice Génesis 6. Imagínense. Todo designio, o sea, todo pensamiento del ser humano solamente era lo malo. Qué cosa tan terrible el ser humano, hermano. Engañoso y perverso es el corazón de los hombres más que todas las cosas. Y que ahí no siga su corazón, sí, siga su corazón y era como le da de mal. El corazón es malo, es perverso. Que ahí haga lo que su corazón le dicta. No, pero tú está perdido, mijo. ¿Sí o no? Es que la gente cree que dicen las cosas de manera bonita y que son verdad. No, no es verdad. La verdad es la palabra de Dios. Entonces Dios, hermano, nos miró. Y aún en medio de todo eso, fue tan grande su amor, que su amor superó la propia ira que podía haber sentido por la maldad, por la propia indignación que él podía tener. Porque la Biblia dice, se indignó Jehová. Claro, es que Dios miró el pecado, hermano, y se hastió. Y se hastió de tal manera, hermano, que dijo en su mente y en su corazón, me arrepiento de haber hecho al hombre. Así dice el libro de Génesis. Por tanto, raeré es arrancar con violencia. ¿Se ha visto cuando arrancan yuca? No la arrancan a punta de consejos. A veces la tienen que jalar entre dos o tres porque eso se aferra, así está el corazón del hombre aferrado a la maldad y si no lo arrancan con violencia. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, dice una versión de la Biblia. Pero esta versión Reina Valera dice solo los valientes, pero la versión antigua dice solo los violentos. Es que para ser cristiano hay que ser violento, pero violento en su vida espiritual. Le dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No se conforman, quieren más, y quieren más, y quieren más. Y entonces él se hizo hombre. Y bueno, hizo muchas cosas, levantó paralíticos, resucitó muertos, pero él no vino a eso. Él vino a morir. Porque qué importa si usted es cojo o no es cojo, si es ciego o no es ciego, tiene lepra o no tiene. Lo importante no es si está así, lo importante es que te salves. Hubo gente que el Señor no sanó, pero los perdonó. Pero los perdonó. ¿Cierto? Bendito el nombre del Señor Jesús, los perdonó. Él vino fue a morir. Y en su muerte estableció una nueva forma de justicia, que esa es la justicia que no cabe en el corazón de los hombres. Esa es la justicia que el ser humano no comprende. ¿Por qué? Porque Cristo al morir sació su sed de venganza, porque la Biblia dice que Él es vengativo. Dice que es celoso. Porque yo, Jehová, Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice. En esa premisa está basado el primer mandamiento.
Léalo y verá. Éxodo 20. Ahora, entonces el Señor establece una nueva forma de justicia. Y es una justicia que está basada y fundamentada en su amor. Entonces, puede más el amor de Cristo que su sed de venganza, que satisfacer su ira. Y Él aplacó su propia ira con su propia sangre. Porque la única manera, hermano, de aplacar la ira de Dios era con sangre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. No se aplaca la ira de Dios. No se purifica al hombre. La palabra remisión tiene una gran gama de significados. Pero entonces dentro de ello, hermano, es quitar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y tenía que derramarse una sangre, primero que ya no fuera de un animal. Porque el animalito, aunque moría y su sangre era inocente y derramada, el animalito no estaba muriendo primero voluntariamente. El animalito no fue y le dijo al Señor, ay, máteme a mí, no. El animalito ni siquiera era consciente. Él era consciente que se iba a morir, porque cuando usted va a matar un animalito, antes de que usted lo mate ya está temblando. Él de alguna manera sabe que lo que le van a hacer y está temblando, pero no sabe por qué, ni tampoco es culpable, ni tomó la decisión. Entonces se necesitaba la sangre de un ser humano que sí fuera consciente, que sí supiera lo que estaba haciendo, que estuviera dispuesto a hacerlo, que estuviera dispuesto a pagar el precio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces la Biblia dice que como cordero. ¿Por qué dice que como cordero? Con la actitud de un cordero, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Entonces Él no solamente era consciente, sino que quiso hacerlo. Porque era la única manera de satisfacer su ira, su sed de venganza, pagar el precio del pecado. Y entonces, como es tan grande su amor, entonces ahora extiende una oportunidad para el hombre, y a esa oportunidad la Biblia la llama la gracia. Aunque sabemos la definición de gracia, que es un regalo inmerecido. Realmente la gracia es un espacio de tiempo. Como cuando usted debe una cantidad de multa, entonces ya sacan un tiempo de gracia. Vamos a dar un tiempo de gracia. Si antes de tal época usted viene y paga la mitad. O sea que la gracia es un periodo. Es un periodo de tiempo. Entonces el Señor dice, yo entrego mi vida y les voy a dar un plazo. Si en este plazo de tiempo usted viene a mí, se arrepiente y vive conforme a la justicia que yo establezco, y esa justicia es el Evangelio. Porque lo que nos dignifica a nosotros y lo que nos hace dignos a nosotros es la vida evangélica. Es la vida cristiana. Por eso es que el diablo menosprecia tanto el Evangelio. Esos evangélicos que no hay que... Pero es que no sabe lo que está diciendo la palabra Evangelio. Te transformó, te dignificó, te santificó, te purificó, te honró, te hizo hijo de Dios, heredero del reino de los cielos. Lo más glorioso que hay en esta tierra es el Evangelio de Jesucristo. Y sin el Evangelio nadie se salva. Gloria a Dios. Basado en eso comprendemos lo que dice Pablo. ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de Dios para ¿cierto? Es el poder de Dios ¿para qué? Para salvación. Porque es que no se trata solamente de que Cristo murió. Y no se trata de que solamente viniste un día y te arrepentiste y te hiciste bautizar. Se trata es que de ahí en adelante ya no peques más. Y que vivas una vida de acuerdo a esa justicia que Dios ahora está estableciendo.
Una justicia que no es lógica para el hombre. Una justicia que no tiene sentido para el ser humano. Quién sabe, tal vez ni para los ángeles. Y cuando uno se pone a pensar en ello, uno dice, uy, verdad es que yo tan malo, hermano, y cómo es que el Señor no solamente me perdonó, me salvó, me ha hecho ministro, me ha bendecido, se pone a pensar en todo lo que el Señor. Y uno dice, ¿al son de qué? Si es que ni siquiera hoy todavía me merezco nada, porque cada día le ofendemos, cada día pecamos, cada día una cantidad de cosas, hermano. De esa justicia es que está hablando Pablo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La vida cristiana en el Evangelio. Por eso no podemos vivir el Evangelio de cualquier manera, porque lo que Cristo hizo fue muy grande y muy trascendental como para que tú vivas de cualquier manera. Para tener en poco lo que Cristo ha hecho. La oportunidad que nos ha dado. La revelación que ha traído a nuestra vida. Revelación que otros no tienen. Revelación que otros no han recibido o que de pronto la han conocido pero no la han creído. Y entonces ahora están los judaizantes y toda esa gente, hermano, que quieren que la gente se convierta a una forma de evangelio basada en el judaísmo y que guarden la ley. No, hermano, nosotros nada de eso. Nosotros ahora lo único que hacemos es guardar la justicia del evangelio. La ley con nosotros ya. Sin embargo, la ley está vigente. La gente dice, no, es que ya no existe la ley. No, la ley sí existe. Y el mundo será juzgado por la ley. Lo que pasa es que el apóstol Pablo dice que nosotros no seremos juzgados por la ley. ¿Por qué? Porque ya morimos para la ley. Y la única manera de ser libres de esa ley que Dios le dio al pueblo de Israel es a través de la muerte. Y ahí es donde pone el ejemplo, que la mujer es libre de su marido es cuando él se muere. Ay, ni un amén, están amañadas todas casadas aquí. Es a través de la muerte, pero nosotros hemos muerto. Y no solamente morimos para el mundo, no solamente morimos para el pecado, no solamente morimos para nosotros mismos, morimos para la ley. Porque ahora lo que opera en nosotros es el poder de Dios para salvación a través del Evangelio de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Si te gustó esta predicación, te invitamos para que te suscribas y nos sigas en nuestro canal de YouTube. Hay mucha palabra para tu vida. También estamos en las diferentes redes sociales, en Instagram, en TikTok, estamos en Spotify y en Facebook. Estamos seguros de que esta palabra será de gran bendición para tu vida.